Buenos días, Presidenta, servidora pública, servidores públicos, compañeros, compañeras, Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y del noticiero Luces Mañaneras. Presidenta de la República, durante el sexenio pasado, pues impulsó por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la instalación de mesas de seguridad diarias, no solamente a nivel federal, sino mesas estatales. Y quería preguntarle si se siguen realizando en su actual administración y en tal sentido, si pudiéramos conocer también cuáles son los mesas niveles estatales de seguridad. Sí, por ejemplo, hoy vino hemos sido muy pocos estados para tener las mesas de seguridad allá. Ya haremos una gira para ello. Pero vienen muy seguidos los gobernadores a la reunión del Gabinete de Seguridad. Hoy, por ejemplo, estuvo la gobernadora de Veracruz en la mañana, Rocío Nale. Con ella vimos pues varios temas de Veracruz y en particular la vigilancia que se requiere, porque en Veracruz va a haber elecciones no solamente para el Poder Judicial, sino también para presidentes municipales. Sí ha estado en coordinación permanente, pero en particular pues es la vigilancia durante todo este periodo y el periodo pues ya directamente cercano al 1 de junio. Y así ha estado aquí pues prácticamente todos los gobernadores. Estuvo la gobernadora de Guanajuato, ha estado 2 veces en el Gabinete de Seguridad, y también el secretario de la Defensa y el secretario de Seguridad estuvieron recientemente en Guanajuato. Entonces hay mucha colaboración y coordinación. Estuvo aquí hace tiempo la gobernadora de Colima, la gobernadora de Baja California ha estado 2 veces, el gobernador de Tabasco ha venido. Prácticamente todos los gobernadores han estado en el gabinete. Sí, se lo pregunto, Presidenta, porque, bueno, durante el sexenio pasado también se impulsó la realización de mesas estatales como una manera de reivindicar el tema de la seguridad como prioritario, no solamente del gobierno federal, sino de los gobiernos de los estados. Siguen las reuniones. O sea, los gabinetes de seguridad estatales los tienen todos los gobiernos. En algunos casos asiste diario el gobernador, en otros casos asiste un día a la semana, que eso es lo que pedimos, es que asistan diario las y los gobernadores, pero todos tienen un gabinete de seguridad todos los días. Eso es un logro del presidente López Obrador, que nosotros estamos dando continuidad, que es muy importante, porque antes, pues al no reunirse, pues no puede haber la coordinación necesaria. Hay muchos gabinetes donde incluso participa el Tribunal de Justicia, no solamente las y los fiscales. Entonces, sí hay los estatales, pero además hay las mesas regionales, se siguen llevando a cabo. Todas las mesas regionales, que si mal no me equivoco son 270 mesas regionales que se reúnen permanentemente, en donde asiste la Guardia Nacional, un responsable del Gobierno de México y las secretarías estatales o las municipales en su caso. Entonces siguen las mesas. Y prácticamente se había convertido como un indicador del nivel de compromiso de los gobernadores, pues las estadísticas de la asistencia. ¿Podremos conocer las estadísticas, el porcentaje de asistencia de gobernadores y gobernadoras? Con gusto lo presentamos en 15 días más o menos, que es la próxima reunión de seguridad. Gracias, Presidenta. En otro tema, bueno, siguiendo con este asunto del maíz transgénico, como usted sabe, el panel que en su momento falló en contra de México, este panel en el contexto del TEMEC, no evaluó aspectos realmente de la dieta mexicana. Todo lo que se hizo, incluso lo poco que se evaluó desde el punto de vista científico y del consumo del maíz, pues fue con respecto de cómo lo consumen en Estados Unidos, que es altamente procesado, muy poco, y no como en México, que tiene pocos niveles de procesamiento y que además pues se consume 3 veces al día en términos generales por la población mexicana. Es decir, el consumo es muy distinto. Estados Unidos recibió, digamos que, la razón por parte de este TEMEC sin tomar estos aspectos en cuenta. Y recientemente la demanda colectiva maíz ganó un amparo que obliga a la Secretaría de Economía de México a explicar por qué México no contrademanda precisamente a Estados Unidos en este sentido por motivos discriminatorios, toda vez que no utilizó, decíamos, en sus evaluaciones la parte que realmente propone México, que es muy distinta en su consumo a lo que se consume en Estados Unidos. Preguntarle, Presidenta, si más allá
de que de que ya hay una ley que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México, impulsada por su propio gobierno, ¿no será bueno que México también contrademande a Estados Unidos en este sentido, más aún que por el asunto de la sequía? Hoy México está en riesgo de perder por la autosuficiencia en maíz blanco. Lo más importante es la siembra del maíz en nuestro país. Ahora sí que sin maíz no hay país. Lo más importante de todo es que ya en México, por constitución, no se puede sembrar maíz transgénico. Y eso protege nuestras variedades. Entonces, eso ya está en la Constitución. Entonces, eso va por encima incluso de cualquier asunto internacional. Entonces, nosotros consideramos que este es un logro de todo el movimiento de Sin País No Hay País y de la defensa de nuestro maíz criollo. Entonces, es lo más importante para nosotros, que es la salud y la biodiversidad, la protección de la biodiversidad genética. Presidenta, disculpe, ¿sabe usted cuándo responderá la Secretaría de Economía a la demanda colectiva maíz sobre este asunto? Es que ya lo importante es que está en la Constitución, más allá de la contrademanda. Nosotros consideramos que la salida fue, pues justamente ponerlo en la Constitución. ¿Y no considera usted que hay algún tipo de riesgo de que se importe maíz blanco ahora que México pudiera, por la sequía, no alcanzar la autosuficiencia en maíz blanco en la producción? Pero no creemos que, al revés, nosotros estamos impulsando mayor producción en estados en donde incluso cayó la producción. Es el programa Cosechando Soberanía, que está impulsando principalmente la producción de maíz criollo, maíz blanco en particular, y de frijol, que también estamos importando cerca de 300,000 toneladas de frijol. Entonces, no creemos que vaya a haber desabasto de maíz blanco. Gracias, Presidenta. En otro tema, el 40% de los titulares de los tribunales agrarios no están ratificados. Hay incluso, pues de 51 magistrados y magistradas agrarios, 22 que no cuentan precisamente con la ratificación que tendría que haberse hecho a los 6 años de que hayan concluido precisamente el nombramiento. Hay quienes tienen 9 años que no han sido ratificados y tienen temas bastante álgidos en la propia agenda agraria, como el tema de los chimalapas, como el tema de mineras en Baja California, temas muy álgidos que de estos magistrados no ratificados, que la mayoría pues fueron precisamente nombrados en tiempos de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto. Y tienen esos temas que son muy complicados, muy álgidos, y más allá de esta especie de limbo en el que pudieran estar algunas de estas resoluciones, porque las emiten cuando ya no están todavía o no han sido de nueva cuenta ratificados, ¿piensa usted que su gobierno enviará las ratificaciones correspondientes al Senado de la República, o qué hará su gobierno para ratificar o no ratificar, si nombrará nuevos con otros perfiles también magistrados agrarios? Primero planteamos la reforma al Poder Judicial y después vienen también otros nombramientos. Está el Tribunal Agrario y también el Tribunal de Justicia Administrativa, que también requiere las propuestas. Entonces, ya que pase el 1 de junio, ya nos vamos a lo siguiente. Gracias, Presidenta. Y finalmente, pues hace ya algunas semanas fue asesinado el ambientalista, campesino, lanchero y activista Marco Antonio Suástegui, allá en Guerrero. Fue atacado a balazos el 18 de abril y murió el 25 de abril. Hacía 2 años ya, 4 más bien, que su hermano había sido también desaparecido. Son luchadores sociales de mucho regambre allá en Guerrero, y que estos hermanos pues se habían opuesto a la presa La Parota en su momento. Desde entonces vienen ese tipo de amenazas. Preguntarle si le dijeron algo en el Gabinete de Seguridad, sí, si hay lo líneas de está investigación. viendo el gabinete, y además Arturo Medina y Rosa Isela recibieron a los familiares, los estamos apoyando, y sí, muy lamentable este homicidio, y está el gabinete haciendo toda la investigación, apoyando al estado de Guerrero. Y en este mismo sentido, ¿está cancelada la presa La Parota? Por lo pronto sí, no tenemos planeado, por lo menos en el sexenio, avanzar en esa presa. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que ya cerramos. A ver, la última acá para que sea la primera fila.
Buen día, Presidenta. Jonathan Lozada de Chiapas Máxima, gracias. Me acuerdo el 22 de abril de 2024, en su última gira en Chiapas, me parece, anunció dio pues indicios de lo que serían los polos del bienestar. Y bueno, Chiapas siempre fue visto como un estado de vocación turística y nada más. Creo que todo el sureste había sido así. Creo que ningún gobierno, a partir del gobierno de Andrés Manuel, ningún gobierno antes había tenido esta visión. Y hoy vemos, pues en Chiapas se recibe con beneplácito, ¿no? Que la inversión y que la industrialización también pueda ser una posibilidad. Esto es en torno a estos polos de bienestar que vemos ahora están, bueno, en todo el país, no solo en Chiapas, están prácticamente en toda la República. Y quiero preguntarle, Tapachula 1 y Tapachula 2, decía el secretario Ebrard, tendrán incentivos fiscales y también facilidades. Quisiera preguntarle cuáles son esos incentivos fiscales y qué facilidades, y si son únicamente para estos dos que son frontera o también para los que están en el resto del país, en algunas regiones pues sí, intermedias. ahí en la presentación de Marcelo venían los incentivos que ya no se mostraron. Ahí varía porque estos dos polos de bienestar los tiene la Marina, la Secretaría de Marina. Y en particular en Chiapas son todavía más los incentivos, pero en general estos son los incentivos, ahí venían incentivos fiscales. Deducción inmediata del 100% de inversión en activos fijos nuevos, deducción adicional del 25% en programas de capacitación, apoyar iniciativas de investigación y desarrollo con deducción adicional del 25%, empresas mexicanas que invierten con capacidad productiva o extranjeras. Bueno, estos son los criterios. ¿No hay más? ¿Las tienes tú, Edgar? ¿Los otros incentivos? Porque Son esos tres, son la deducción acelerada que va con cargo al impuesto sobre la renta de las sociedades, deducciones por capacitación y por innovación. En el caso de la Marina hay incluso una tasa menor, 50% menor para las inversiones. Sí, hay incentivos. ¿No viene la otra? No. Bueno, hay incentivos que tienen que ver, como son predios estatales, municipales o nacionales, federales, tiene que ver con la concesión del predio durante un buen número de años. Y en el caso de los polos de la Marina tienen reducción en ISR y reducción en IVA. Y particularmente Tapachula tiene los incentivos iguales a los de la frontera norte. Entonces sí es incentivos muy importantes. Sí, es una buena noticia. Y se integra esto con el Plan México también, ¿no? Sí, es parte del Plan México porque la idea además es que puedan ser aprobados muy rápidamente todos los permisos por parte de los municipios, los estados y la federación. Gracias, Presidenta. En otro tema, el departamento... Vidal, ¿tú tienes algo más sobre esto? Sí, que va. Pásate. Gracias, Presidenta. Sí, en particular, como decía la Presidenta, estos tienen el tema del ISR adicional, que es reducido, y serán lugares en donde ya está todo listo para poder invertir. Es decir, ya tienen todos los permisos, ya serán las inversiones rápidamente y habrá una estrategia pues para traer inversión a esas zonas, ¿no? En coordinación con los gobiernos de los estados. Estos son lugares listos para invertir, que tienen la infraestructura adecuada y que tienen distintos tipos de incentivos fiscales. ¿Este ajuste al ISR está definido ya o todavía está? Hasta el 10%, ¿no? Un 10%. Entonces, este es un ISR realmente diferente al resto del país en esa zona. Muchas gracias. En otro tema, Presidenta, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha confirmado que se deportó a una serie de personas hacia Sudán del Sur, entre estas personas un mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana ha dicho que
preguntará y solicitará aclaración a la Embajada de Israel en México, y quería preguntarle que independientemente de la circunstancia legal del mexicano allá, pues es mexicano, si hay alguna ya respuesta o Sí, en hay qué mucha circunstancias. comunicación con la Embajada, particularmente. Es un ciudadano mexicano que estaba detenido en los Estados Unidos, acusado de homicidio. No informaron a México para su retorno a México, que tiene que haber pues protocolos para su regreso, porque pues es un protocolo distinto para un ciudadano mexicano que no tiene un antecedente o que no está bajo custodia, que no está privado de su libertad, a una persona privada de su libertad, donde tiene que haber un protocolo especial relacionado con seguridad y con los centros de detención. No fue informado México, entonces estamos viendo en dónde está en Sudán y ver, primero tiene que ser por parte de él si quiere ser repatriado, y si quiere ser repatriado, pues Estados Unidos tendría que traerlo a México, y en México pues tendrían que seguirse todos los protocolos, porque muy probablemente pues también estaría privado de su libertad. Entonces está revisando todo el caso. Sí, y una disculpa que la pregunta la vinculé con el tema de lo que sucedió en Israel, este ataque del gobierno israelí Sí, lamentable, la verdad, y lo condenamos. a los diplomáticos. Se hizo así por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, vamos con mujeres en la historia. Estamos en eso. ¿Perdón? Sobre el que dijo Banco de América por abusar sobre el peso. Ah, pues qué bueno. Sí, el peso está hoy, a ver a cuánto está el peso, ve, búscale. 9.34, 19.34, perdón. 19.34, perdón. 19.34. Llegó al máximo casi 21 en el periodo 28, ¿no? Más o menos llegó. Y ahora está en 19.34. Sí. Sí. Preguntarle será que este comité está viendo los datos que expuso el año pasado. ¿Cuál comité, perdón? El comité de Estado Ya si quiere lo informamos posteriormente. Lo importante que queremos decir hoy es que la economía de México va bien. No se necesita cambiar de modelo. Ha dado resultados por alguien por ahí que publicó. No se necesita cambiar de modelo. El modelo de la economía moral, de la prosperidad compartida, del humanismo mexicano, de la cuarta transformación, ha demostrado que cuando la economía se riega desde abajo, a todo México le va mejor. Dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. Ahora sí, mujeres en la historia. Gobernadora de Veracruz, ¿de qué quedaron? Sí, la apoyaron. Sí. Muy buenos días a todas y a todos. Ustedes saben que el próximo 25 de mayo se conmemorará el centenario del natalicio de Rosario Castellanos, así es que en esta ocasión vamos a dedicar la sesión de la mañanera a Rosario Castellanos. En 1969, un año después de la represión de Tlatelolco, quien también tiene un texto y quien narró estos hechos, escribió un texto titulado La corrupción intelectual, en el cual señaló que uno de los pasos de todo intelectual debe ser el de recibir, cito, con la mayor integridad y fidelidad posibles la herencia cultural que nos transmiten nuestros antepasados, asimilarla, en resumen, asumir la tradición a la que se pertenece y que es conjunto de fórmulas de pensamiento y de normas de acción que presiden las decisiones, orientan los propósitos y rigen la vida. Es decir, Rosario Castellanos nos estaba invitando a recuperar
las voces, los argumentos, las historias, las proyecciones, las opiniones de nuestros y de nuestras antepasadas. Sin saberlo, Rosario Castellanos se sumaría a aquellas antepasadas que han marcado nuestra cultura y que reivindicamos todos los jueves desde este espacio. Como defensora de los pueblos indígenas y de las mujeres, su pluma estuvo dedicada a posicionarse en un mundo intelectual dominado por hombres, en donde la voz de las mujeres apenas comenzaba a figurar. Conozcamos su historia, que sin duda servirá de orientación para muchas niñas y mujeres quienes apenas la descubrirán. Así ellas sabrán que esta, su otra historia, inició hace 100 años con el natalicio de Rosario Castellanos. Yo creo que si va a haber una revolución femenina, no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema. Rosario Castellanos fue una destacada escritora, poetisa, ensayista, dramaturga, periodista, profesora universitaria y diplomática mexicana, pionera del feminismo en México. Sus ideas sobre la condición de las mujeres mexicanas no solo irrumpieron radicalmente para cuestionar los mandatos y convenciones de la mitad del siglo XX, sino que continúan siendo poderosas provocaciones para la reflexión en nuestros días. Nació el 25 de mayo de 1925 y pasó su infancia en la hacienda de su familia en Comitán, Chiapas, donde fue testigo de las injusticias y desigualdades que enfrentaban los indígenas, sobre lo que más tarde escribió en su primera novela, Balún Canán. A los 16 años se mudó con su familia a la Ciudad de México, donde más tarde comenzó sus estudios universitarios en filosofía. Y en 1950, cuando las mujeres en México todavía no contaban con el derecho a votar, obtuvo su grado de maestría con una original tesis titulada sobre cultura femenina, en la que cuestionaba el machismo y la misoginia de filósofos y escritores. El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre, se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. A los 26 años, Rosario obtuvo una beca del Instituto de Cultura Hispánica para estudiar estética en la Universidad de Madrid. Al terminar, decidió volver a Chiapas, donde trabajó en la promoción de la salud y la educación en comunidades indígenas. En la década de los 60, Rosario Castellanos tuvo que conjuntar su vida profesional con la personal. Estaba casada, era madre, impartía clases universitarias en México y Estados Unidos, y cada semana escribía columnas para el Excelsior. En sus más de 500 artículos periodísticos puede verse una crítica feminista cada vez más frontal. ¿Por qué dictaminamos con una ligereza que tiene algo de criminal que todas las mujeres, en principio, son aptas para ser madres? El 15 de febrero de 1971, dio un provocador discurso en el Museo Nacional de Antropología, titulado La abnegación, una virtud loca, en el que cuestionó la profunda inequidad de género en México. Los funcionarios públicos del Presidium se quedaron paralizados, mientras las mujeres la ovacionaron. En su columna semanal del Excelsior, expresó también sus críticas al autoritarismo que condujo a la represión y masacre de estudiantes en 1968 y en 1971. ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio y el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. Rosario Castellanos murió siendo embajadora de México en Israel el 7 de agosto de 1974, en un accidente doméstico. Rosario fue una valiente mujer de palabras que no dudó en escribir con humor y profundidad sobre lo íntimo, lo personal y lo cotidiano, al mismo tiempo que luchó porque se reconocieran las capacidades intelectuales y creativas de las mujeres, su libertad
y su potencial desarrollo más allá de la maternidad y del hogar. Siempre he sido muy consciente de la forma de vida que es necesario adoptar para poder conciliar la feminidad por una parte, porque no creo que sea un bien renunciable, y la actividad intelectual o la carrera por la otra, y hacer de eso un ser no desgarrado, que es como casi siempre han sido las mujeres que tienen una profesión, sino un ser en la plenitud del cumplimiento de sus posibilidades. Sin duda, las conmemoraciones son una oportunidad para reconocer y para descubrir. Rosario Castellanos, en Mujer que sabe latín, dijo que la historia es el archivo de los hechos cumplidos por el hombre, y todo lo que queda fuera de él pertenece al reino de la conjetura, de la fábula, de la leyenda, de la mentira. Y por esto, las mujeres aparecían como un mito, como algo incomprensible para el hombre. Cito: así, la mujer a lo largo de los siglos ha sido elevada al altar de las deidades, cuando no se le encierra en la arena a compartir con sus semejantes el yugo de la esclavitud, cuando no se le confina en el patio de las impuras, cuando no se la expulsa de la congregación religiosa, del ágora política, del aula universitaria. Junto a esta denuncia, Rosario también, con su literatura, escribió una construcción del mundo con ayuda del otro. En su poema, Poesía no eres tú, parece que aboga por el ideal justo. Poesía somos todos. Cito: porque si tú existieras, tendría que existir yo también, y eso es mentira. No hay nada más que nosotros, la pareja, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha, el otro. Con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Muchas gracias. Gracias, Lucía.